Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hay muchísima discusión en estos momentos en Chile respecto a la agenda de seguridad y además del rechazo de una indicación que era clave para el gobierno respecto a la legítima defensa privilegiada. Hay un abandono de la comisión, además hay mucha tensión en estos momentos después de lo que ocurrió, pero también en el ámbito internacional. Donald Trump viajando a Nueva York para enfrentar cargos como el primer expresidente en enfrentar cargos en la justicia en Estados Unidos. Hay mucho que contarles también del ámbito económico que nos importa a todas y a todos, pero vamos de inmediato con los titulares. La Comisión del Senado rechazó, la Comisión de Seguridad, una indicación clave para el gobierno en medio de la discusión de la ley Naim Retamal. El Ejecutivo buscaba restringir el uso de armas de los uniformados solo a delitos que atenten contra su vida. La ministra del Interior, Carolina Toá, señaló que el rol colegislador queda totalmente incapacitado. El IMASEC de febrero cayó a 0,5%, ubicándose dentro de los pronósticos más negativos del mercado. El resultado se explica por las bajas en el comercio y la producción de bienes. El Ministerio Público abrió una investigación por el presunto abuso sexual de una veintena de niñas del Colegio San Ignacio El Bosque, que habría sido cometido por cerca de 50 alumnos del establecimiento. Los estudiantes acusados fueron suspendidos y los apoderados convocados por la dirección del recinto. Donald Trump aterrizó en Nueva York para enfrentar a la justicia mañana por cargos derivados del pago a la actriz Stormy Daniels a cambio de su silencio. Con ello, Trump se va a convertir en el primer exmandatario de la historia de Estados Unidos en ser imputado. Todo esto y mucho más. Aquí comienza CNN Prime. En esta jornada comenzaron los trabajos para reabrir la entrada principal al Metro Baquedano. La iniciativa corresponde al plan de recuperación de barrios que incluirá la construcción de una gran explanada en el lugar. El acceso va a estar habilitado antes de fin de año, como nos cuenta Daniela González. Más de 20.000 personas cada día transitan por la famosa y emblemática Plaza Baquedano. El metro que lleva el mismo nombre es transporte de miles y estación de combinación a varias otras líneas. Su principal acceso, que lleva años cerrado, pronto volverá a estar disponible. Para Metro es muy importante, cierra una etapa de normalización y abre la posibilidad de poder generar un nuevo espacio en este que era la Plaza Hundía, que le dé más valor al entorno y le genere también una mucho mayor comodidad y confort a los pasajeros y pasajeras. Una tarea compleja que tomó años, y es que el acceso de Vicuña Maquena se transformó hace tiempo en el llamado Jardín de la Resistencia, un espacio que busca recordar a las víctimas del estallido social. Acá hemos celebrado triunfos deportivos como la Copa América, hemos tenido las marchas más grandes de la historia de nuestro país y también ha habido compatriotas que han perdido la vida y por lo mismo este espacio pretende también reconocer eso y ser un espacio de memoria y ser un espacio de encuentro. Este es y será un espacio de memoria. Lo importante es que a contar de ahora haremos un trabajo participativo para que sea un espacio de memoria abierto a todo Chile y que permanezca para todo Chile. Que nosotros vamos a pedir que en el memorial se recuerde todo, también la destrucción de nuestros espacios públicos, también las bombas Molotov contra carabineros y básicamente cómo la violencia nos hace daño a todos. El acceso principal al Metro Baquedano se habilitará con un memorial. El objetivo del plan de recuperación de espacios es volver a darle el carácter neurálgico a esta zona. Lugar que ha concentrado celebraciones deportivas y marchas históricas, pero también hechos de violencia. Me parece bien igual, porque el acceso queda más cercano a la Alameda. Me parece muy bien porque por fin va a ser más limpio esto. Esto ya está demasiado sucio, demasiado destruido. Me parece perfecto, realmente hace mucha falta y bueno, eso descongestionaría mucho esta arteria vial. Lo que pasa es que está tomado ese sector, así que me parece bien que lo cierren, así van a evitar, digamos, más manifestaciones como todos los viernes. Además, esta entrada al Metro Baquedano en el futuro también será combinación para la línea 7, lo que hace aún más urgente el proceso de reapertura. Se calcula que vamos a tener cerca de 35.000 personas que van a transitar en este entorno. Por eso que parte del proyecto también tiene que ver con la remodelación de este sector.
con la instauración de una verdadera plaza donde los peatones y la conexión de los 3 parques sea lo que al final predomine más allá de una rotonda de los vehículos. Claro, porque este proyecto también contempla la intervención completa del sector, unión de los parques y transformar la plaza en una gran explanada. El Metro Baquedano y la reapertura de su principal acceso son el puntapié inicial. Antes de fin de año, esta entrada estará habilitada. Y es la polémica del momento. La Comisión de Seguridad del Senado rechazó una indicación clave para el gobierno respecto de la legítima defensa privilegiada de las policías. Estefanía Bustamante tiene todos los detalles al respecto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Mónica. Ha sido una jornada bastante extensa acá en la Comisión de Seguridad del Senado. De hecho, son 122 indicaciones las que se están revisando durante esta jornada. Se han reunido ya por varias horas. Comenzaron a las 13 de la tarde esta sesión las y los senadores de esta Comisión de Seguridad del Senado. Esto en la antesala de la votación que se va a dar el día de mañana en la sala del Senado del proyecto de ley Naín Retamal, que son mociones fundidas y donde el Ejecutivo había presentado parte de sus indicaciones. Lo que pasó durante esta jornada finalmente es que había sido un poco largo el debate inicial respecto a las primeras indicaciones y se estancan primero en la indicación número 14, que era una indicación clave que había presentado el gobierno, que era parte donde se sustentaba también el argumento que tenía en La Moneda para poder agregar las modificaciones que tenían a este proyecto de ley Naín Retamal respecto a los protocolos policiales. Lo que estaba proponiendo finalmente esta indicación era agregar un numeral al artículo 13 del proyecto de ley Naín Retamal, que lo que está buscando son buscar también subir las sanciones contra carabineros, hacer modificaciones al Código de Justicia Militar, y lo que proponía finalmente el Ejecutivo era trasladar las modificaciones hasta este espacio legal y no en el Código Penal. La razón, decían desde el Ejecutivo, y que también se han sumado al debate algunos expertos, es porque hoy en día los tribunales civiles, que es donde llegan estos casos que involucran a policías y que también a civiles, lo que han planteado ahí entonces es que no se están considerando los tribunales el Código de Justicia Militar, y por lo tanto en esa dirección iban las indicaciones del Ejecutivo. En esta indicación número 14 finalmente, que era clave y que proponía estos cambios entonces en el Código de Justicia Militar, y también dentro de esto que Carabineros fuese considerado como víctima y testigo ante los tribunales de justicia, fue finalmente rechazada por 13 votos en contra y 12 votos a favor, particularmente del senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, también el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores. El resto entonces fueron senadores de la oposición, que lo que decían era que no querían hacer un punto político, sino más bien considerar que hoy en día los tribunales de justicia se basan en el Código Penal y que por lo tanto no entendían el sentido de aplicar entonces o incluir más bien el Código de Justicia Militar. Lo que ha sostenido el gobierno es que es en este espacio legal donde están alojados los protocolos policiales y que por lo tanto querían agregarlo al debate de este proyecto de ley Naín Retamal. Lo cierto es que ahí se produce un momento más bien álgido, hay molestia por parte del Ejecutivo. Estaba presente la ministra del Interior, el ministro de Justicia y también la ministra subrogante de las Express, Macarena Lobos, y en ese instante entonces la ministra del Interior, cuando se da a conocer el resultado de esta indicación clave, manifiesta su molestia, dice que no tenía sentido seguir en el debate como colegislador, que no se entendía entonces el rol que estaba cumpliendo el Ejecutivo en ese preciso momento del debate, aun cuando todavía quedaban más de 100 indicaciones por revisar. Vamos a escuchar también parte de las declaraciones de la ministra y luego seguimos comentando. Los ministros presentes nos vamos a retirar. Creemos que lo que venimos a alegar a esta comisión ha sido rechazado de cuajo. Lo que teníamos por proponer respecto a que se hiciera valer el Código de Justicia Militar ya no tiene sentido, porque todo lo que está legislando la comisión es para profundizar en el Código Penal. Nuestro rol colegislador ha quedado totalmente imposibilitado y queremos lamentarlo, porque creemos que se había propuesto una solución que acogía las inquietudes de los parlamentarios y parlamentarias y que conducía a una solución que, digamos, desde el punto de vista de las preocupaciones de las policías, era mucho más sustantiva. A veces uno tiene la impresión de que más pesa la idea de hacer un punto político que de generar una buena ley. Ya, lo que pasa es que, en resumen, lo que se planteaba como legítima defensa privilegiada tenía 3 causales.
que tenían que ver con el riesgo para el carabinero, con intentar detener un delito, riesgo para otra persona. Más bien la indicación, estamos simplificando esto en grandes rasgos, la que se cae es la que pretendía restringir. El gobierno dice que responde a las recomendaciones que hicieron expertos, restringir a riesgo para la vida del carabinero, pero la verdad es que lo que va a hacer ahora el gobierno es presentar otras indicaciones, efectivamente, en sala. No es que solo el gobierno pueda presentar indicaciones en la Comisión de Seguridad, dado que ha sido rechazada, entonces, claro, se retiran, pero pueden presentar, y es lo que se dijo en la comisión que van a hacer, las indicaciones en la sala del Senado mañana. Es ahí donde se va a insistir en este punto. Sí, de hecho, luego de este momento, Mónica, donde escuchábamos ahí a la ministra del Interior, también el ministro de Justicia, estaban guardando también todas las hojas, los elementos ahí, las indicaciones que estaban revisando, guardaron todo y salieron de la sala, precisamente porque había que ver cuál iba a ser la estrategia del gobierno luego de este rechazo a esta indicación, y también después se rechazó otra indicación que proponía el Ejecutivo, precisamente lo que era eliminar la legítima defensa privilegiada, este artículo 7 que sabemos que ha sido controvertido. No solamente han hecho observaciones desde el gobierno, sino que también lo han hecho así. Incluso algunos en la oposición decían que, por ejemplo, la legítima defensa debía llegar hasta ahí, no ponerle el nombre de privilegiada, por ejemplo. También se habían sumado a este debate varios expertos que algunos fueron escuchados por la Comisión de Seguridad del Senado, pero tú bien ahí lo mencionabas, no solamente en esta instancia se revisan las indicaciones del gobierno, y por eso que después de esta salida de los ministros en medio del debate de la Comisión de Seguridad, ellos salen, van hacia un costado entonces en una de las salas del ex Congreso, junto también a la ministra subrogante de las Express, para poder definir los puntos, las estrategias y los caminos a seguir. Luego de eso, cerca de una media hora más tarde, salen a dar un punto de prensa y ahí el ministro de Justicia confirma que van a reponer las indicaciones tal y como están. ¿Por qué también es importante hacer este punto? Porque hoy en día así son las reglas. El Ejecutivo, si se caen estas indicaciones en la comisión, se tienen que reponer por reglamento de la misma forma en la que están. Ahora, la ministra del Interior dijo que estaban escuchando de todas formas las sugerencias, porque hay varios parlamentarios de la oposición, algunos salieron a hablar después del punto de prensa de los secretarios de Estado, y lo que decían era que se necesitaba también reformular la propuesta del Ejecutivo, entendiendo también que muchos se han preocupado por lo que hoy está existiendo, esta frase también que ha dicho la ministra vocera de Gobierno de no legislar en caliente. Muchos también coinciden en ese punto de que hay que legislar con mesura, que hay que también, por ejemplo, escuchar, o habrían preferido también escuchar más expertos, al menos ese también es el punto que han hecho algunos parlamentarios, pero también está por otro lado la premura que existe para poder tramitar este proyecto, y ahí también es donde está la preocupación del Ejecutivo, ¿no? Que por ir rápidamente en esta discusión, que el día de mañana se va a votar hasta total despacho ahí en el Senado, se dejen algunos puntos fuera, puntos que precisamente, recordemos, el Ejecutivo trata de plantear, pero que ya venían trabajando hace bastante tiempo. De hecho, estas indicaciones que presentan son de alguna forma el proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza, que ya venían trabajando hace varios meses, que venía, por ejemplo, desde un compromiso, desde el debate de infraestructura crítica. Había un compromiso por parte del gobierno, lo venían debatiendo hace bastante tiempo, pero a raíz de la muerte de la sargento segundo de Carabineros, Rita Olivares, se ve de alguna forma entrampada la moneda y tiene que adelantar su agenda legislativa, y por eso entonces van a elegir, decían ellos, dos caminos. Uno es reponer estas indicaciones, ver cómo sigue el trámite legislativo, esto pensando, decían ellos, Mónica, porque hay también un mejor ánimo, sienten ellos, en la sala del Senado en comparación a lo que estaban viendo en la Comisión de Seguridad, donde la mayoría es opositora. Entonces ese es uno de los caminos. El otro camino, entonces, es algo que ya han venido adelantando hace un par de días, es que van a presentar durante esta semana el proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza. Es la forma entonces como por la cual el Ejecutivo ha tratado de seguir este camino, dando con claridad una agenda de seguridad y buscando el equilibrio también entre la agenda de derechos humanos, porque ese es al menos el análisis que han hecho, no solamente desde la moneda, sino que también algunos parlamentarios del oficialismo, también incluso de la oposición,
oposición. Lo decía, por ejemplo, el fin de semana el presidente de la Comisión de Seguridad, el senador Felipe Kast, que hoy en día se está dando un debate más bien polarizado, que si, por ejemplo, uno está apoyando, decía el senador, a las policías, no estaba apoyando, por ejemplo, la protección de los derechos humanos. Ahí, en ese punto, entonces, está tratando de encontrar el equilibrio, el Ejecutivo, y también tratar de alinear a sus propias coaliciones de gobierno. Bueno, vamos a comentar eso más adelante, pero vamos a pasar a escuchar al ministro de Justicia precisamente con el camino a trazar entonces que van a elegir el día de mañana en la sala del Senado. El Ejecutivo por ahora está esperando la discusión del día de mañana. Va a depender buena parte de eso lo que suceda en el tercer trámite. Por ahora el Ejecutivo va a defender sus indicaciones el día de mañana y va a insistir con un proyecto de reglas de uso de la fuerza. Tal como los pocos expertos citados señalaron, la propuesta original adolece de defectos y buena parte de las observaciones que ellos indicaron están en el sentido de la indicación planteada por el Ejecutivo. El Ejecutivo va a insistir en la forma de regular adecuadamente estas materias. Bueno, lo complejo también de este escenario al que se enfrenta el proyecto en medio de la tramitación, una acelerada tramitación del proyecto de ley Naín Retamal, es que al menos durante esta jornada fueron varias las indicaciones del gobierno que fueron rechazadas. No solamente la indicación número 14 que proponía añadir un numeral en torno a agregar modificaciones al Código de Justicia Militar en el artículo número 3 del proyecto de la ley Naín Retamal, sino que también otras indicaciones como por ejemplo la que yo te mencionaba, Mónica, que tiene que ver con la legítima defensa privilegiada, que el Ejecutivo proponía eliminarla. También habían otras indicaciones similares a lo que proponía el gobierno y sin embargo fueron rechazadas. Solamente tuvo un voto de la DC a favor, incluso también tuvo un voto en contra del Partido Socialista, donde también hemos visto que este partido también ha tenido sus reparos y también su molestia con el Ejecutivo en la forma como ha liderado estas conversaciones en torno a la tramitación del proyecto de ley Naín Retamal. Muchos también planteaban durante esta jornada y en las últimas horas, después de la salida de los ministros de acá de la Comisión de Seguridad del Senado, que está acá en el ex Congreso, acá en Santiago, planteaban que quizás hacía falta, o hizo falta más bien, escuchar más voces expertas. Por ejemplo, el día sábado en la Comisión de Seguridad sesionaron de forma extraordinaria, precisamente para poder escuchar a académicos, abogados penalistas. Se escuchó al ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, también al abogado penalista Enrique Aldunate y también a Felipe Arboe como ex subsecretario del Interior. Fueron 3 voces expertas, pero habían otras solicitudes también. Por ejemplo, querían formar parte del debate organizaciones ligadas a los derechos humanos, también desde el Ministerio Público. Algunos decían que hubiese sido necesario también escuchar qué opinaba, por ejemplo, el fiscal nacional en torno a la tramitación de este proyecto de ley, y por eso también es algo que han mencionado incluso hasta el día de hoy, que era necesario también escuchar la voz experta en torno a estos temas, en respuesta a lo que decía el presidente de la Comisión de Seguridad, que recordemos es quien decide finalmente cómo va avanzando el cronograma de la Comisión de Seguridad, por ejemplo, a quién reciben o qué indicaciones votan, en qué orden también votan estas indicaciones. Lo que decía el presidente de la Comisión de Seguridad, el senador Kast, era que él sí se había reunido, por ejemplo, con el fiscal nacional, que no entendía por qué los otros parlamentarios no lo habían hecho durante estos días para escuchar cuál era la opinión que tenía, por ejemplo, el Ministerio Público en torno a este tema y también otras organizaciones. Recordemos que también organizaciones como la ONU, la División de Derechos Humanos por América del Sur, habían dicho que este proyecto no se ajustaba al derecho internacional en materia de derechos humanos. Por lo tanto, ahí el senador decía, bueno, podrían haberse reunido en otra instancia con voces expertas, pero lo cierto es que algunos plantean que hubiese sido mejor que todos los parlamentarios por igual hubiesen escuchado estas voces para poder legislar con una forma más precisa este proyecto de ley. Precisamente habló de este tema durante esta jornada el fiscal nacional Ángel Valencia. Pasemos a escuchar sus palabras. A mí no me corresponde analizar los tiempos y los ritmos parlamentarios, son competencia del presidente de la República y del Congreso Nacional. No cabe duda que es posible que esta ley hubiese sido conveniente, que esta ley hubiesen sido aprobadas con anterioridad. Quisiera insistir y ser categórico en orden a que todas las leyes que apuntan a fortalecer las capacidades de Carabineros y particularmente los medios con los que cuentan para defenderse de los ataques de la delincuencia van a ser bienvenidas y son bien valoradas en la medida que éstas sean discutidas en el contexto de un Estado democrático y conforme a los valores del Estado de Derecho.
Hay también una reserva de constitucionalidad planteada por la senadora Yasna Proboste, que tiene que ver con que ella cree que en uno de los temas que se están discutiendo no habría proporcionalidad y que por lo tanto hace reserva de constitucionalidad en el artículo 1, que habla de integridad en general, y eran partidarios otros de especificar en algunos delitos. Y por tanto hizo reserva de constitucionalidad, así que esto podría terminar básicamente en el Tribunal Constitucional, como su nombre lo indica. Así es que sigue bien complicado todavía esta tramitación y se va a ver mañana entonces en la sala del Senado. Sí, Mónica, además que esa reserva de constitucionalidad que adelanta también la senadora Proboste es a raíz precisamente de una indicación que había presentado el Ejecutivo y que fue rechazada con una votación similar a la que se dio en el resto de las indicaciones. Un 3-2 se dio ahí la votación en la Comisión de Seguridad del Senado, donde en ese momento, que fueron las primeras indicaciones, donde había más importancia por parte de los senadores, porque incluso no solamente estaba la Comisión de Seguridad, sino que habían otros senadores también que eran los que habían presentado indicaciones, entre ellos la senadora Proboste, que tenía indicaciones bien similares a las que había presentado el Ejecutivo. Y no solamente han adelantado reserva de constitucionalidad, por ejemplo, lo que vimos hoy día con la senadora, sino que también desde Apruebo Dignidad, el senador Juan Ignacio de la Torre, tras el comité político que se realizó durante esta jornada en el Palacio de la Moneda, también dijo que de ser rechazadas las indicaciones del Ejecutivo, al menos lo que estamos viendo el día de hoy es una antesala de lo que puede ocurrir mañana, y si esto ocurre, que se rechazan en sala las indicaciones de la Moneda, que también van a llevar algunos artículos al Tribunal Constitucional, es la observación que hacen desde Apruebo Dignidad, que recordemos no dio los votos a favor, votó en contra y se abstuvo del controvertido artículo 7 de la legítima defensa privilegiada, lo cual también ha generado un punto político en torno a este debate legislativo que tiene que ver con estas diferencias que suelen surgir en los proyectos ligados a la seguridad pública entre las coaliciones de gobierno, entre Apruebo Dignidad y el socialismo democrático, que ahí es otra arista también de esta discusión, que tiene que ver con la molestia, por ejemplo, del Partido Socialista, que durante esta mañana fue citado al Palacio de la Moneda y se reunió con la ministra del Interior, también con el ministro de Justicia, la ministra Camila Vallejo, precisamente para poder ver cómo se calmaban los ánimos de alguna forma, porque esto también se había trasladado, también esta molestia a las redes sociales. Había molestia del Partido Socialista con el Ejecutivo por la forma en que se había liderado este proyecto de ley. Decían que se estaba cediendo a las presiones, por ejemplo, de Apruebo Dignidad, particularmente del Frente Amplio y el Partido Comunista, que también este partido dijo que iba a hacer todo lo posible para hacer valer también las opiniones y sus visiones que tienen en torno a la tramitación de este proyecto. Otra arista sin duda en torno a este debate y otro flanco también que se le abre al Ejecutivo, no solamente con este rechazo a las indicaciones que eran indicaciones clave en el debate que se va a dar mañana en la sala del Senado, sino que también por otro lado que tiene que ver cómo también alinea o al menos disminuye las tensiones que surgen entonces en torno a la tramitación de proyectos de seguridad pública, como es la ley Naín Retamal. Vamos a pasar a escuchar precisamente lo que ha dicho hasta ahora, lo que ha contado hasta ahora el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado. Escuchemos. Ahora que votamos un proyecto de ley que a ellos no les gusta, porque al Partido Comunista no le gusta, se quiebra la mesa. Yo creo que es un error. Me encantaría que la ministra Toá siguiera con esto, demostrándole a todas las chilenas y chilenos de que está comprometida con este proyecto de ley. Y aquí, ojo, aquí no se exime a Carabineros de responsabilidad penal. Aquí no hay un cheque en blanco para Carabineros. Cualquier carabinero que viole la ley y utilice su arma de fuego en forma incorrecta va a ser penado. La diferencia que hace este proyecto de ley es que, a diferencia de hoy día, que el fiscal dice es culpable o es imputado, automáticamente le decimos no, señor fiscal, usted demuestre que el carabinero utilizó mal su arma de fuego para recién ahí declararlo imputado. Bien, ahí estaba entonces la apreciación del presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Mónica, que siguen acá en el ex Congreso, acá en Santiago, terminando la revisión en particular de estas indicaciones, que son 122, iban cerca de la 90, que fue lo último que pude mirar entonces del debate entonces que se está dando acá en la Comisión de Seguridad, y donde parte de las indicaciones que proponía el Ejecutivo fueron rechazadas. Se van a reponer el día de mañana entonces en esta votación en sala en el Senado, y habrá que ver también
también qué es lo que va a pasar después cuando vuelva a la Cámara, si llega una comisión mixta, sin duda también va a ser un tema y para el Ejecutivo también de cómo hace valer su visión al interior entonces de esta tramitación del proyecto de ley. Mientras sigue entonces la tramitación, las imágenes que vemos estaban en vivo, las que veíamos recién de la Comisión de Seguridad del Senado. Muchísimas gracias, Estefanía. Gracias, Mónica. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la actividad económica tuvo una nueva contracción en el mes de febrero, explicada por las caídas en el comercio y la producción de bienes. Esto de todas formas no cambia la tendencia económica y la proyección para 2023 sigue siendo de caída en el crecimiento. Lo vemos en la nota de Belén Vázquez. Era una baja esperada, pero de todos modos estuvo en la parte más pesimista de las proyecciones. El IMASEC de febrero cayó 0,5% comparado con el mismo mes del año anterior, retomando la senda de descensos que traía hace algunos meses. Tenemos que tener claro que en una etapa de inflexión de la evolución de la actividad vamos a tener meses que vamos a tener cifras positivas y otros vamos a tener negativas, y tenemos que acordarnos siempre que las variaciones en 12 meses dependen no solo de lo que pasa en el mes, sino que lo que pasó en ese mismo mes hace un año atrás. Haciendo el zoom a los sectores, la producción de bienes tuvo una caída de 0,7%, explicado principalmente por el desempeño del resto de bienes. Esto en concreto asociado al sector de construcción, cuyo comportamiento en términos anuales y mensuales presenta bajas. Sumado a otra información que conocemos del sector, las alzas de tasas de interés, las dificultades para acceder a un crédito hipotecario, dan cuenta de un sector que está teniendo dificultades este año para crecer. En el caso del comercio, tuvo su 10ª caída consecutiva y disminuyó 4,1%, fundamentalmente por la baja en el comercio minorista. El resultado de este sector responde en parte a que las bases de comparación son menos exigentes, ya que la liquidez de 2021 se diluyó casi en su totalidad. La liquidez, te diría yo, se fumó. Ya no hay liquidez dando vuelta. Lo que vemos hoy día son salarios reales, es decir, su capacidad de compra cayendo significativamente, lo que se debe, por cierto, a tasas de inflación de 2 dígitos. El sector de servicios, en tanto, sigue creciendo y en febrero anotó 1,5%, aunque si comparamos mes con mes presentó una caída. En este caso son los servicios personales los que están contribuyendo. Pero hay que, creo yo, analizarlas con cuidado, porque cuando uno mira la variación mes contra mes es negativa en el caso de los servicios. Entonces tampoco sobre reaccionar mucho. Es un sector bien grande que incide de manera importante en las cifras de IMASEC, pero sobre el cual no conocemos tanto detalle. Los analistas y también el ministro Marcel coinciden en que este dato no cambia la tendencia económica para un 2023 que tendrá una contracción en la actividad, pero sí sirve de complemento para las nuevas proyecciones que debería presentar el Banco Central en el informe de política monetaria de este miércoles. Me parece que va a dibujar un escenario en donde el ritmo de actividad económica va a estar un poquito por sobre o menos malo, como uno quiera mencionarlo, digamos, y eso, diría yo, nos lleva un rango entre un crecimiento nulo, probablemente para el presente año, y un crecimiento negativo de 0,5%. Eso a costa también quizás de una inflación más persistente, porque si la actividad económica se contrae menos, significa que va a haber una demanda que va a presionar más los precios. Yo esperaría las proyecciones más a la baja en crecimiento y proyecciones más al alza en inflación. Este jueves también se conoce el dato de inflación de marzo, que si bien se espera sea a la baja, seguirá por encima de los 2 dígitos. Y aunque una economía con alta inflación y crecimiento estancado configuran un mal escenario, a la luz de las cifras, la peor parte ya habría pasado. Este es un hecho súper grave. El Colegio San Ignacio del Bosque hoy suspendió las clases luego de que un grupo de alumnas denunciara presuntos abusos sexuales por parte de estudiantes del mismo establecimiento. Mientras continúan las indagatorias de la Fiscalía de Género Oriente. Vamos a ver los detalles en el informe de Valentina Nieto. Es lunes, pero en el Colegio San Ignacio del Bosque no hay ningún alumno, y es que el establecimiento determinó suspender las clases luego de las denuncias por agresiones y abuso sexual que alumnas de 7º y 8º básico realizaron en contra de cerca de 50 estudiantes de la misma institución. Se decidió aplicar una medida cautelar de suspensión a los estudiantes que fueron identificados como posibles responsables para así proteger a las alumnas vulneradas mientras se realiza la investigación.
Se tomó contacto con todas las familias de las víctimas para propiciar apoyo y acompañamiento psicológico y todo lo que ellos requieren. Todo comenzó el pasado 31 de marzo, cuando las alumnas se decidieron realizar una manifestación pacífica en contra de los protocolos de vestimenta del colegio. En medio del recreo llegaron con faldas, poleras de colores y petos, acusando rigidez para las mujeres en el reglamento. Fue luego de eso que un grupo de estudiantes de primero y segundo medio habrían realizado tocaciones y otros abusos sexuales en contra de ellas. ¿Estuvieron en asamblea ahora? Sí, pero no vamos a hablar. Gracias. Situación que gatilló la suspensión de los alumnos involucrados. Ese mismo viernes, la Fiscalía Metropolitana Oriente tomó la declaración de los apoderados en la 35ª Comisaría de Delitos Sexuales. Este lunes, en tanto, el establecimiento convocó un consejo escolar ampliado. Horrible, pues me parece terrible, creo que fue súper mal manejado, que esta era una crónica de una muerte anunciada. Las niñas venían reclamando hace un bastante tiempo que ellas eran, en cierto modo, discriminadas. No se les escuchó, siempre se puso el foco en cosas muy retrógradas, como por ejemplo que el atuendo de las niñas podía incitar a los muchachos. Uno quisiera que estos conflictos no existieran. Creo que hay desafíos de todas las partes. Nosotros como padres estar más atentos a las señales de nuestra hija. Me parece pésimo, porque esto ya no debería estar erradicado hace mucho tiempo ya. Para eso también tiene que estar puesta la mirada permanentemente, fiscalización como todo. Llamado a la fiscalización que hacen los apoderados. Los antecedentes del caso están ahora en manos de la Fiscalía de Género, la que se hará cargo de la investigación. La Superintendencia de Educación, en tanto, ingresó una denuncia de oficio tras el caso. Y en los próximos días iremos a fiscalizar para constatar si el actuar del establecimiento se apegó a lo que indica la normativa educacional en estos casos. En los establecimientos que antes eran solo de hombres o solo de mujeres y que actualmente se encuentran viviendo procesos de transición hacia sistemas mixtos, es fundamental que exista un acompañamiento permanente a las y los estudiantes. Que haya una coordinación para acosar o abusar de compañeras es un hecho muy grave y que puede revestir características de delito según se vaya investigando. Los colegios, las escuelas, las universidades pueden y deben ser espacios seguros. Espacios seguros en los establecimientos educacionales que el Ministerio de la Mujer busca impulsar a través de la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer. ¿Cómo se deben abordar estos casos? Los expertos dicen lo siguiente. El abordaje en este sentido tiene que ser particularmente cuidadoso con las víctimas, indiscutiblemente, a quienes se les debe proteger, pero también con quienes están involucrados en estos hechos, de manera tal de que esperamos que la investigación penal sea lo suficientemente rápida y rigurosa. Caso de abuso sexual en el Colegio San Ignacio El Bosque que seguirá siendo indagado por el Ministerio Público. Durante las próximas semanas, la Fiscalía tomará la declaración de las alumnas afectadas y revisará las cámaras de seguridad del establecimiento, las cuales ya fueron incautadas para la indagatoria. Abogados creyentes de la investigación por el caso Sierra Bella solicitaron incautar los correos electrónicos de la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, y a otros funcionarios municipales que deberán declarar como imputados en las próximas semanas. La jefa comunal acusó oportunismo político por parte de los parlamentarios republicanos que acusan de estafa a los involucrados del proceso de compra-venta de la clínica. Nos cuenta Francisca Cárdenas. Un nuevo capítulo se suma a la investigación por la truncada compra que realizó la Municipalidad de Santiago de la exclínica Sierra Bella. A 2 meses de las indagaciones que lleva el Ministerio Público y la Contraloría, la parte querellante, que representa a 2 diputados republicanos, solicitó incautar los correos electrónicos de la alcaldesa Iracy Hasler y los funcionarios involucrados en el caso. Asegurarse medios de prueba para el proceso en curso. No vamos a permitir que se continúe con un proceso de compraventa que es claramente lesivo para los intereses de los ciudadanos de Santiago. Las medidas que estamos pidiendo ahora y que se suman a la citación a declarar como imputada de la alcaldesa Iracy Hasler tienen que ver también con ir deslindando responsabilidades de ella y de los demás funcionarios involucrados. Y es que hace menos de un mes se solicitó entregar de manera voluntaria un vale vista que correspondía al 30% de los 8.200 millones de pesos que se desembolsarían por el recinto clínico. Como no se entregó finalmente, el fiscal a cargo del caso pidió incautar el documento.
Ahora, como segundo paso por parte de los demandantes, se solicitó indagar en los correos, algo que desde Santiago ven como un paso más de la investigación que esperan se aclare pronto porque no renunciarán a la clínica. A partir de las denuncias de actores políticos, de los diputados del Partido Republicano, que claramente solo actúan desde un oportunismo político y sin ningún interés en la salud de nuestros vecinos y vecinas, es que llamamos a poner en el centro el proyecto que puede estar disponible para nuestra comunidad, un proyecto que fortalece la salud pública directamente. La semana pasada, el conservador de bienes raíces rechazó por segunda vez la inscripción de lo que pretende ser la primera clínica municipal del país. La razón, falta de documentación, al igual que en la primera ocasión, cuando se tuvo en cuenta la diferencia entre el avalúo fiscal y el precio de venta. La brigada investigadora de cibercrimen de la PDI sería la encargada de obtener copia e incautar los documentos si el Ministerio Público llega a solicitarlo, tras la petición de los querellantes. Y lo que busca es antecedentes, naturalmente, medios probatorios que permitan establecer el hecho punible y determinar la participación de las personas en él. Esto requiere una orden judicial porque afecta de alguna manera el derecho a la intimidad y a la privacidad. El Código Procesal Penal habla, en este caso, de la interceptación de correspondencia. Se refiere a la correspondencia física, pero también se refiere a la correspondencia electrónica. Y es fundamental para todos los delitos donde hay involucrados funcionarios públicos. Desde la municipalidad recalcan que se deben despejar pronto las dudas para poder entregarle atención primaria de calidad a los vecinos de Santiago y aseguran que hay desconocimiento de las personas al calificar la compra como un gasto excesivo, sin compararla con otros recintos, que estarían hace más tiempo en tramitación y en costos parecidos. ¿Por qué han mentido mucho? Han dicho que esta clínica está prácticamente a disposición e inmediatamente para el uso de los vecinos de la comuna. Así como han mentido también el aspecto de que esto es una clínica para la comuna de Santiago. No, señores. Aquí lo que se va a hacer es un CEFAM, un centro de atención primaria. En lo personal creo que este requerimiento ya es excesivo. Cuando no se ha hecho ningún pago, no hay mayores antecedentes de que estemos intentando realizar algo que ya no se esté aclarando por el solo hecho del tiempo que está transcurriendo y de las gestiones que se han hecho. Una investigación que continuará con la recopilación de antecedentes y que procederá en las próximas semanas con las declaraciones de los funcionarios municipales involucrados, quienes deberán presentarse como imputados, al igual que la alcaldesa Hasler. De concretarse la incautación de los correos, no solo se indagará los de la jefa comunal, sino que también de los funcionarios, los vendedores del inmueble y 3 tasadores contratados por el municipio. Un 83% de avance registra la transformación del sistema de buses red en la región metropolitana, según el Ministerio de Transportes. Las autoridades anunciaron la incorporación de 1.300 micros y 7 recorridos nuevos. Pero una pregunta clave, ¿qué se está haciendo para combatir la evasión? Lo reportó Macarena Román. Estos 1.000 buses eléctricos sumados a los 800 que ya tenemos nos van a poner como la ciudad fuera de China con más buses eléctricos en el mundo. De esas palabras han pasado casi 4 meses y ya existe un balance. Incorporación de 1.300 buses, 7 nuevos recorridos y 83% de avance total en torno a la transformación del sistema red. En este periodo hemos logrado, por ejemplo, tener los primeros buses eléctricos operando en el sector de La Pintana. Tenemos por fin, y vamos a tener muy pronto, nuevos buses de alto estándar operando en el sector de Bajos de Mena. Parte de los cambios justamente están en Bajos de Mena, donde se incorporarán 2 recorridos que terminarán en estaciones de metro. Además, ya se han hecho cambios de trayectos y aumento de servicios, principalmente en Vitacura, Las Condes, La Reina y Lo Barnechea. La posibilidad de hacer una gradualidad de la incorporación de estos nuevos servicios, así que esperamos que la comunidad no solo acoja estos nuevos buses, sino que nos ayude a cuidarlos, a cuidar las paradas de buses, porque nos pertenecen a todas y todos. Cambios que algunos pasajeros valoran. De hecho, el sistema de transporte público en la capital alcanzó su mejor evaluación histórica. Un 5,2 le entregaron los usuarios. Tenemos aire, los asientos son más cómodos y los buses son más modernos. Yo soy de región y veo la diferencia. Igual es más cómodo el aire acondicionado en la tarde, irte más cómodo, llegar a la casa
tranquila. Que no metan ruido, que son cómodos y por supuesto que tienen aire acondicionado y que los conductores también son excelentes. Ahora me vine con una mujer conduciendo maravilloso. Es que ese también es un punto relevante. Desde el Ministerio de Transportes exigieron a las empresas licitantes que al menos el 7,5% de sus trabajadores sean mujeres. Un ejemplo de eso es Natalia, quien lleva un año trabajando en el sistema y dice ser consciente del avance. Hay un cambio, somos bastantes compañeras y es como genial porque nos ayudamos unas a otras. A veces una compañera queda en pana y entre nosotras nos auxiliamos. Pero no todo es positivo. Uno de los grandes problemas del sistema red sigue siendo la evasión, que llegó al 44% durante el segundo semestre del 2022. Es decir, aumentó 3,7% en comparación a los primeros meses del año pasado. Estamos trabajando en un plan que incorpora una serie de dimensiones. Están los temas de mayor fiscalización, están temas asociados a un mejor control de acceso, por ejemplo, a través de zonas pagas. Hay temas asociados a sistemas de pago como los QR, que hoy día ya son un 10% de recaudación. Lo que abre la puerta a preguntas que vienen hace al menos 3 años. ¿Se debe descongelar el precio de los pasajes y a quienes perjudica la evasión? Eso es un círculo vicioso súper peligroso, ¿verdad? Y efectivamente el primer perjudicado son las arcas fiscales, son otros programas de otras áreas incluso que podrían haberse visto beneficiados de esa misma plata. Desde el Ministerio de Transportes aseguraron que durante este semestre se presentará un proyecto de ley para aumentar las sanciones contra quienes agreden a conductores o fiscalizadores. Además, se está evaluando un alza de las multas para quienes siguen evadiendo. Bueno, ya se votaron las primeras propuestas de norma en la comisión experta que elabora, como ustedes saben, un anteproyecto de nueva constitución que después va a ser trabajado por los consejeros electos por los ciudadanos y las ciudadanas. Bueno, estas iniciativas fueron producto de un acuerdo entre oficialismo y oposición. Sin embargo, el listado dejó dudas en algunos expertos que van a buscar cambiar e ingresar nuevas normas, entre ellas la democracia paritaria. El informe es de Paul Follert. Con papel y lápiz en mano. Así, los expertos que elaboran las primeras propuestas de norma del anteproyecto de nueva Constitución registraron las votaciones para aprobar o rechazar ideas en los capítulos sobre principios, participación y derechos sociales. Todos fueron fruto de un acuerdo base entre el oficialismo y la oposición. Este es un muy primer paso, es un paso preliminar importante. Paso preliminar que no dejó conformes a todos los integrantes de la comisión. Normas como la propiedad, el derecho a la salud o el derecho al agua prácticamente no tuvieron modificaciones respecto de la normativa actual que contiene la Constitución que rige al país. Y otras, como la de medio ambiente, es insuficiente según el juicio de varios de los expertos, en su mayoría del oficialismo, que esperan robustecer el Estado social y democrático de derecho. Es imperfecto e incompleto, pero es una base sobre la cual trabajar en el seno de la subcomisión a fin de enmendar los errores y subsanar las evidentes omisiones que presenta. Hacer aún mayores esfuerzos para encontrarnos, para lograr que un texto que presentamos no es suficiente, es incompleto y en ocasiones repite las mismas fórmulas fallidas que la Constitución que hoy nos rige. A veces pareciera, señor vicepresidente, que en esta subcomisión o esta comisión experta hay alguna ansiedad por definir a priori qué es lo que cabe y qué es lo que no cabe. Otros alertaron que la primera base de la discusión dejó fuera algunas de las demandas sentidas por los expertos y las expertas. Es el caso de la democracia paritaria, que no quedó consagrada de manera explícita en los primeros artículos y que el oficialismo buscará incorporar. ¿Por qué no establecer expresamente la democracia paritaria? ¿Por qué no permitir que así como nosotras podemos estar hoy día redactando un futuro texto constitucional, lo puedan estar otras mujeres en otros espacios? Los capítulos obtuvieron un amplio apoyo de los expertos, superando el quórum de 3/5. Sin embargo, se anticipan una serie de indicaciones que buscarán cambiar o agregar contenido a las normas, principalmente las de derechos sociales. Voy a patrocinar muchas enmiendas. Creo que será un proceso lleno de enmiendas y creo que eso es bien importante para el proceso porque este es un texto mínimo que da los primeros pasos y por lo tanto es muy perfectible. Para que a partir de la próxima seamos capaces de perfeccionar o precisar o complementar lo que hemos aprobado esta semana. Me parecería extraño que tengamos que volver atrás respecto de asuntos en los que ya hemos logrado un alto grado de consenso entre todos los comisionados de distintas sensibilidades. Los expertos tendrán un plazo de 5 días para elaborar las modificaciones a las primeras normas aprobadas del anteproyecto, etapa que se dará en las subcomisiones.
Se acerca el fin de semana largo de Semana Santa y desde el gobierno proyectan más de 1 millón de viajes dentro del país. A pesar de esta cifra, el gremio del turismo advirtió que las reservas hoteleras aún no superan los números del año pasado. Ángela Rayman reportó este tema. Se acerca el primer fin de semana largo del año después de las vacaciones de verano y las proyecciones parecen positivas para el sector del turismo en nuestro país. Se esperan más de 1.050.000 viajes con pernoctación para Semana Santa, de los cuales un 48% se realizarían el día jueves. Tenemos considerados que van a haber cerca de 1.050.000 viajes en el territorio nacional. La mayoría va a salir el jueves en la tarde. Para que no tengamos problemas de atochamiento, planifiquen su viaje. Un 50,9% de los viajeros saldrán de la región metropolitana y los destinos favoritos serán las regiones de Valparaíso y O'Higgins. Otros 100.000 viajes se realizarán con destino a la capital. De acuerdo a las cifras, se proyecta un 4% más de viajes que el mismo fin de semana del año pasado y casi un 20% más que la Semana Santa del año 2019. Pese a esto, las reservas en hoteles son más bajas que los años anteriores. Esperamos 950.000 viajes con alojamiento, con pernoctación, lo cual es un 5% menos de lo que fue el año pasado. Estamos viendo una recuperación del sector, todavía lenta, sí, en torno al 70% de lo que son las cifras prepandemia. Las ocupaciones de los hoteles hoy día, en base a la reserva, están más bajas que en los años anteriores. Esto está sucediendo debido a que el mercado nacional está sufriendo una crisis debido a la economía que está viviendo el país. Más de un 58% de los viajes se realizarán en auto propio, un 25% en bus, un 5% en avión y un 11,2% en otro medio de transporte. Estoy pensando en ir a Viña del Mar a pasar el fin de semana ahí en la playa. La idea es irnos de noche, el jueves en la noche. Me voy a quedar en casa porque salir es muy complicado. Lo bien que uno lo pasa, se echa a perder con el retorno, que son puros tacos. El problema es la economía. Si tuviera dinero en el bolsillo, se lo aseguro que saldría. Vamos a estar en los terminales de buses, no solamente en Santiago, a lo largo de todo el país, preocupados de que los buses salgan con la debida fiscalización, tanto por parte del conductor, que estén en las condiciones adecuadas para poder conducir, y que los vehículos cuenten también con una inspección técnica, con su documentación oportuna y correcta. El aeropuerto de Santiago también espera un aumento importante de viajeros durante este fin de semana. En los vuelos internacionales se destacan destinos como Lima, Buenos Aires y Sao Paulo. Estamos esperando 230.000 pasajeros en el aeropuerto de Santiago, lo que es un 33% más que el año pasado. ¿Dónde hemos notado principalmente estos aumentos? En los vuelos internacionales, donde estamos movilizando 50% más personas que en el fin de semana santo de 2022. Vemos cómo se reactiva tanto el turismo nacional como el turismo internacional. Una muestra de esto es que esperamos transportar más de 70.000 pasajeros este fin de Semana Santo. En rutas nacionales vemos que los destinos preferidos son Valdivia, con un crecimiento del 55%, La Serena, con un crecimiento del 31%, e Iquique, todos con grandes crecimientos respecto al 2022. Hay que tener en cuenta que los días viernes y sábado que se avecinan son feriados, pero no irrenunciables. Seguimos avanzando en las materias informativas. El presidente de la República, Gabriel Boric, presentó en Ningüe el plan de reconstrucción para las zonas afectadas por los incendios forestales. El mandatario informó que la iniciativa cuenta con 36 medidas que representan una inversión que supera los 229.000 millones de pesos. El proyecto va a tener 5 ejes: habitabilidad, apoyo psicosocial, reactivación productiva, infraestructura habilitante y territorio y sustentabilidad. Entre las medidas se incluye un bono adicional cercano a 1 millón de pesos para las familias que aún no han podido acceder a las viviendas de emergencia. Su entrega va a comenzar esta semana en la región de Ñuble y la Araucanía y entre el 3 y el 16 de abril en el Biobío. Estamos entrando a la fase de reconstruir, no solo para recuperar lo perdido, sino para poder establecer y asentar algo mejor. No puede ser, no podría ser, yo no me lo podría permitir que no lleguemos al invierno con todas las viviendas de emergencia en pie y utilizándose. Además, estamos trabajando paralelamente en la entrega de viviendas definitivas, que son de un estándar muchísimo mayor, por supuesto, que las de emergencia. Hemos decidido entregar un bono adicional
de aproximadamente 1 millón de pesos a todas las familias que están esperando la vivienda de emergencia, con el fin de aliviar la carga monetaria que conlleva la acogida o el arriendo en un lugar transitorio mientras se espera esta solución. Un informe de la Fundación Amparo y Justicia reveló un aumento de más de 40% en las denuncias por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. María Luisa Carrión con este dramático informe. Yo le explico, yo le abro las cosas así abiertas. En realidad es algo inaceptable y aún falta mucho por mejorar. Los padres orientar a los niños. Es que nadie podría quedar indiferente ante la realidad que mostró un informe de la Fundación Amparo y Justicia. Entre 2006 y 2022, señala el documento, ha habido una alza sostenida en el número de denuncias de delitos sexuales y violentos que sufren niños, niñas y adolescentes. En este periodo se han ingresado más de 330.000 acusaciones, casi 40.000 el año pasado, 17.000 más que hace una década. Las razones de este aumento no son claras, pero las hipótesis son varias. Una de ellas es que efectivamente pudieron haber aumentado los delitos durante la pandemia. Es muy claro, esto pasó también en otros países, que las condiciones de encierro, de confinamiento, van gatillando situaciones de violencia intrafamiliar o agresiones que podrían haberse incrementado durante la pandemia y que no fueron sino develadas hasta una vez que tuvimos mayor apertura. Otra hipótesis para este aumento podría ir en la línea de la mayor conciencia y sensibilidad sobre este tema, además de un mejor conocimiento del sistema legal y de la problemática de la violencia sexual. Si seguimos analizando las cifras, tenemos que casi un 86% son mujeres y al hacer zoom al rango etario, en su gran mayoría los denunciantes tienen más de 10 años, donde se concentran más del 70% de las víctimas. La denuncia en sí misma no solo está asociada, ¿sí?, a la justicia, sino que está asociada a de qué manera podemos dar cuenta y apoyar a las víctimas, porque este flagelo, este tipo de violencia, lo más complejo es que las personas lo viven en silencio y no siendo acompañados por profesionales apropiados. Y al mismo tiempo, este silencio incluso va generando la sensación y la incubación de que la víctima es la responsable del abuso. El informe también da cuenta de cómo avanzan judicialmente las denuncias. Así, pese a que las formalizaciones de los casos han ido aumentando, los porcentajes se mantienen aún cercanos al 20%. Cuando tienes que un porcentaje superior al 60% de las causas termina sin salida judicial, en un porcentaje altísimo por archivos provisionales, cuando además observamos con preocupación los porcentajes que están asociados a la demora en, por ejemplo, una gestión tan crucial como es la entrevista videograbada. Refleja que hay que avanzar significativamente en esta materia y, por supuesto, tanto el Ministerio Público como las policías y también los tribunales de justicia tienen una responsabilidad muy clara en esta materia. En muchos casos, el único testigo o la única testigo de estos eventos abusivos es justamente la víctima, ¿ya? Y pasa también muchísimo que es de quien se duda de su relato, ¿no?, de lo que está diciendo. No damos credibilidad a lo que está diciendo la víctima. Entonces, y por otra parte, entender que el estándar probatorio de los delitos sexuales en nuestro país es bastante alto, ¿no? Desde el Ministerio Público aseguran que este informe da una oportunidad para repensar las dotaciones y los recursos para dar una mejor respuesta y protección a las víctimas. Todas las instituciones del sistema de justicia penal fueron diseñadas tanto en dotación y recursos con ingresos menos de la mitad de los que hay actualmente. Asimismo, en el último tiempo, en los últimos 5 años, se han dictado diferentes leyes en favor de las víctimas de violencia sexual, las cuales no han traído aparejados mayores recursos ni humanos ni presupuestarios para tanto las policías, el Poder Judicial, los servicios de representación de víctimas y, por supuesto, la Fiscalía de Chile. Plantean también que estos antecedentes podrían servir en futuras discusiones legislativas, cifras que dejan sobre la mesa desafíos a las instituciones, pero también a la ciudadanía para proteger de mejor manera a los niños, niñas y adolescentes. Ya estamos listas para revisar las noticias internacionales junto a Isabel Guerra. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, me imagino que comenzamos en Estados Unidos, ¿o no? Y con alguien que no podríamos decir en este momento si está muy bien, estamos hablando de Donald Trump. Y depende. Claro, ahí habrá que hacer los cálculos.
en el futuro de lo que le va a deparar en elecciones que están previstas para el próximo año, pero al menos en lo de ahora que podríamos señalar, Donald Trump llegó este día a Nueva York en medio de esta expectación que ya se había generado desde hace ya prácticamente 2 semanas, cuando escuchábamos que Donald Trump señalaba que iba a ser arrestado y detenido. Pues bien, exactamente el despliegue que se generó este día lunes en el viaje desde Florida en su mansión Mar-a-Lago, donde ya habíamos visto en otras oportunidades que los seguidores se habían congregado en ese punto. Claramente la situación no fue muy diferente este día. Todo esto para seguir de cerca los pasos de Donald Trump en su viaje, muy breve por lo demás, a Nueva York, pero con un hito que marca la historia de Estados Unidos cuando se le formulen y se le presenten los cargos en su contra el día de mañana en un hecho inédito. Es el primer expresidente y también, si lo consideramos actual mandatario, nunca antes había registrado un hecho de esta magnitud en Estados Unidos, y eso genera una serie de preguntas sobre qué podemos esperar el día de mañana. Al menos en lo pronto, durante esta jornada mencionaban en medios estadounidenses que Donald Trump se había reunido con parte de su equipo legal en la Torre Trump, que de hecho lo pueden ver ustedes ahí en imágenes, es el lugar donde Donald Trump va a pasar esta noche como parte de su presencia en Nueva York. Va a ser el día de mañana entonces cuando Donald Trump va a acudir hasta la Corte Criminal de Manhattan, donde se le van a formular los cargos, donde también va a ser procesado. Eso genera, al menos hasta ahora, una serie de preguntas sobre lo que se podría esperar de ese proceso el día de mañana. Uno es la toma de huellas dactilares. Hay dudas ahora respecto de la fotografía de Donald Trump. Esto debido a que, según señalan medios estadounidenses, la figura de Donald Trump es ampliamente conocida, no sería necesaria una fotografía. También allí apuntarían a la posibilidad de que pueda ser divulgada esta fotografía malintencionadamente, y eso estaría dando pie, al menos hasta ahora, que probablemente no exista una fotografía como parte de este procesamiento que está previsto para mañana. Con toda esta discusión más previa de sin periodistas, pedido por los propios abogados, que dicen que esto ya es un show, pero la expectación obviamente sigue creciendo, aunque este es el comienzo de un juicio que podría durar 1 año. O sea, podría tener la campaña, llegar incluso eventualmente a la moneda, a la Casa Blanca. A la Casa Blanca, tic, ok, y quedar con inmunidad. Exactamente, y todo eso, como eventualmente, digo yo. Esto es un proceso que recién está comenzando con una investigación que de todas formas ya lleva 5 años, casi 5 años, por el pago de $130,000 a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels. Y justamente lo que tú mencionabas sobre si esto va a ser televisado o no, al menos hasta ahora todavía no sabemos si medios de comunicación estadounidenses van a poder ingresar o no hasta esta sala donde el juez le va a formular los cargos, que por lo demás hasta ahora no han sido confirmados. Se habla que serían unos 30 cargos en su contra, pero claro, hay una serie de dudas que yo creo que mañana ya vamos a estar conociendo si es que se van a resolver o no. En el caso concreto de si va a acceder o no la prensa estadounidense, se habla que quizás en las próximas horas podríamos conocer cuál va a ser la decisión del juez de este caso, porque como tú bien lo señalabas, la defensa de Donald Trump no quiere a la prensa en su interior, pese a que varios medios habían presentado esta solicitud. Ahora, no es que se le esté juzgando por el pago en sí, sino por los documentos falsificados para justificar el dinero que se entregó a través de empresas Trump al abogado, que es el que le paga a Stormy Daniels, a esta actriz porno, porque acuerdos de confidencialidad sí son legales. El punto es que aquí hay una falsificación de documentos y varias cosas más, además de plata de campaña. Exactamente, porque el documento que fue entregado era bajo el concepto de honorarios legales, y eso es justamente aquí lo que la Fiscalía estaría buscando imputarle a Donald Trump como parte de estos cargos que podríamos conocer o en las próximas horas, o si no, cuando se revele finalmente la presencia de Donald Trump ante la justicia estadounidense. Te invito, Mónica, a que pasemos a revisar también cómo fue esta jornada, la caótica llegada, podrían decir algunos, de Donald Trump hasta Nueva York para presentarse mañana ante la justicia. Los seguidores de Donald Trump acompañan al exmandatario en las buenas y en las malas. Así lo hicieron sentir este lunes, cuando decenas de ellos se agolparon a la salida de su mansión en Mar-a-Lago, mientras el magnate se dirigía al aeropuerto para abordar un avión que lo llevaría a Nueva York, donde comparecerá ante la justicia. El ambiente era ferviente por parte de sus simpatizantes, quienes replicaron las declaraciones del propio Trump, alegando que todo se trata de una persecución política para desprestigiarlo. Y es que la acusación abre un hecho sin precedentes en la historia estadounidense. Será el primer expresidente en ser acusado penalmente.
Ahora somos oficialmente un país del tercer mundo. Ningún presidente en la historia de nuestro país ha sido objeto de ataques tan crueles y repugnantes. En solo un par de años, nuestro país será más rico, más fuerte y más grande que nunca. Pero eso solo si ganamos en 2024. Es terrible lo que estamos viviendo con el presidente, porque solamente a él es que lo acusan de todo. Se siente como lo correcto. Simplemente significa el mundo para mí. Me hace sentir como si yo fuera parte de algo. En medio de un fuerte contingente de seguridad, Trump llegó hasta el aeropuerto de Palm Beach a eso de la 1 de la tarde. Allí abordó su avión privado por la parte trasera de la aeronave para evadir las cámaras que vigilaban cada uno de sus pasos desde el aire. Si la expectación era alta en Florida, lo es aún más en Nueva York. La ciudad esperaba al magnate con una seguridad reforzada. Será este martes cuando la figura de los republicanos acuda a la Corte Criminal de Manhattan. Allí se le leerán los cargos, se le tomarán las huellas dactilares y las fotografías correspondientes como parte del proceso. Las autoridades neoyorquinas están en alerta por la presencia del magnate. Así como en Florida, aquí también se han congregado los seguidores de Trump. Temen que se desaten manifestaciones violentas. Por eso este lunes llamaban a la calma y aseguraban estar preparados para cualquier eventualidad. Por ahora no hay un riesgo real a nuestra ciudad. Si bien puede haber algunos agitadores, nuestro mensaje es: contrólense. La ciudad de Nueva York es nuestro hogar, no un patio de recreo para su ira fuera de lugar. Trump tiene la mirada puesta en la Casa Blanca, pero no son pocos quienes se preguntan cómo podría afectar esto a su campaña. Y es que el proceso judicial podría extenderse un año, coincidiendo con las elecciones del 2024. Es por eso que sería clave la estrategia y la postura que podrían adoptar en el Partido Republicano. Este es un juicio de larga duración, es decir, se estima que puede tener una duración de casi 18 meses, incluso más. Eso va más allá del Congreso Nacional Republicano, que se estima que se va a realizar en agosto del 2024. Entonces, tomando todo eso en conjunto, parece racional asumir de que no cabe tomar grandes riesgos, que no cabe criticar abiertamente a Donald Trump. Este martes, la carpeta investigativa dejará de ser secreta y el mundo podrá conocer cuáles son los delitos que se le imputan a Trump. Pero la reacción del magnate no la conoceríamos hasta más tarde, cuando Trump regresa a su mansión en Florida. Lo cierto es que el cerco se estrecha sobre el exmandatario, quien ya está bajo de la mira de la justicia por otras causas. Bueno, Mónica, ahí veíamos el informe que preparó Gabriel Palma sobre todo lo que veíamos durante esta jornada. Es el inicio, claramente, de lo que va a ocurrir en las próximas semanas, meses e incluso 18 meses. Se habla que se podría extender este proceso judicial, que ya mañana va a tener su primera fase con la formulación de los cargos contra el exmandatario estadounidense. Aquí lo que se espera, Mónica, y lo han señalado también los abogados de Trump ante los medios estadounidenses, es que se va a declarar no culpable y también se prevé que Trump sea liberado bajo el pago de una fianza. Y eso porque al menos está previsto que durante la tarde regrese nuevamente hasta Florida y entregue sus declaraciones, que seguramente van a ir en la línea de lo que hemos escuchado las últimas 3 semanas, apunta a una casa de brujas, a una persecución política, todo esto cuando ya presentó su candidatura para las elecciones del próximo año. Mucha, la precandidatura todavía, vamos a ver qué dice también uno de sus rivales. En fin, Ron DeSantis. Sí, ahí está. Gobernador donde tiene atento. su casa, el que tendría que aprobar en caso hubiera querido llegar a una eventual extradición. En fin, hay mucho todavía paño que cortar, pero publicidad va a tener y mucha. ¿Con qué vamos ahora? Vamos a continuar esta revisión internacional, Mónica, en Argentina, al otro lado de la cordillera, con estas imágenes que ustedes van a ver a nuestras espaldas de esta pelea, agresión a quien es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de Sergio Belvi, quien asistió durante esta jornada a una manifestación que habían convocado los conductores de buses o de colectivos, como le llaman en Argentina. Esto a raíz de la muerte de un chofer durante el día de ayer en medio de un intento de asalto. Y es en medio de esa convocatoria que se registró durante esta jornada que el ministro de Seguridad bonaerense llegó hasta este lugar. Señalaba que buscaba dialogar ante la paralización que habían generado aquí los conductores de transporte y que había llegado hasta ese lugar para poder conversar con ellos, pero sin embargo de diálogo poco. La verdad es que se registró esa agresión que ustedes podían ver hace algunos segundos atrás, una verdadera batalla campal lo que se vivió por algunos momentos allí, con fuerzas de seguridad intentando resguardar a la autoridad argentina, quien de todas formas recibió varios golpes. De hecho fue trasladado hasta un hospital y según relataba hace algunos momentos
momentos atrás sufrió una fractura de cráneo, también hundimiento de órbita, y quedaba a la espera de saber y de confirmarse si es que debía ser operado o no a raíz de esta agresión que se registró durante la tarde. Según señalaba Bernie, no va a denunciar a las personas que protagonizaron esta agresión, pero sin embargo queda la imagen lamentable de lo que se vivía durante esta jornada en Argentina a raíz de esta agresión que sufrió quien es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. La verdad, lamentable lo que se vivió, este espectáculo. Lo han calificado algunos con la policía intentando de alguna forma resguardar a Bernie. Lo sacan incluso con un casco de bicicleta, pero de todas formas ya había sido agredido por quienes estaban en ese lugar, que se estaban manifestando por el asesinato de un conductor de 65 años solo unas horas antes. Y es por eso que se había manifestado y se había movilizado esta gran cantidad de conductores en esa zona de Buenos Aires. Dice que no los va a denunciar de todas formas, y allí también en unas declaraciones señalaba que a su juicio estaba medianamente todo controlado, que de hecho la situación estaba resolviéndose, que después estar controlado. Claro, eso es al menos lo que señalaba él, y que a su juicio se estaba resolviendo, que de hecho le había pedido a la policía que no interviniera, pero lo hicieron de todas formas, según sus declaraciones, y según él es allí donde se desata esta verdadera batalla campal que tiene al ministro de Seguridad bonaerense con estas lesiones y que debió ser hospitalizado. Nos vamos a quedar en la región, Mónica, ahora para hablar de México y del hallazgo de 4 cuerpos durante esta jornada en una zona hotelera de Cancún. La violencia claramente no da tregua a México, un país asolado por la violencia, por los asesinatos y claramente por el narcotráfico, y violencia que además se extiende a las mujeres también, sin duda. Y en este caso concreto, con el hallazgo de estos 4 cuerpos en esta zona hotelera de Cancún, se dio la alerta durante esta mañana con una llamada de emergencia, y hasta ese lugar acudieron las fuerzas de seguridad, y deja una imagen bastante llamativa, también lo podrían decir algunos, porque mientras se están desarrollando esos operativos, ese procedimiento, la gente continúa con su vida de turista, y lo pueden ver ustedes también allí, algunos tomando el sol, pero mientras se están desarrollando estas indagatorias. Aquí la Fiscalía de Quintana Roo abrió esta investigación, dicen que hay mucho por esclarecer, se desconocen los participantes, de hecho no han sido reveladas la identidad de las personas asesinadas, pero al menos según lo que señalan aquí los medios mexicanos, Mónica, aparentemente se habría tratado de una pelea por el control de esta zona, otra más que se registra en una zona hotelera. Otra más. Muchísimas gracias, Giselle. Te invito a ti y a quienes nos están viendo a que vayamos con lo siguiente, porque ya sabemos los nombres de quienes, dirás tú. Bueno, de quienes van a ir a la Luna. Exactamente, quienes van a ir a la Luna. En medio, la NASA dio a conocer los nombres de, como ustedes ven ahí abajo desplegado, una mujer y 3 hombres en esta misión que se llama Artemis II. Una mujer entonces, 3 hombres, 2024, la fecha van a despegar y llegarán a la Luna, como nos cuenta Natalia Muñoz. Ladies and gentlemen, your Artemis II crew. 3 hombres y una mujer son los 4 astronautas que viajarán a la Luna, un hito que no ocurría hace más de 50 años. Artemis II despegará a finales de 2024, aunque los tripulantes ya se preparan para una misión que llevará por primera vez a una mujer al satélite natural. Christina Hammett Koch. Si estoy entusiasmada, absolutamente. Victor Glover. Esto es increíble. Después de todo eso, creo que Denzel Washington debería estar hablándole a ustedes. 24 hombres blancos han orbitado o pisado la Luna en toda la historia. Ahora Artemis II estará a cargo de Reese Wiseman, quien hace unos meses era el jefe del cuerpo de astronautas de la NASA. El piloto será Victor Glover, astronauta desde el 2013. La tripulación la completan 2 especialistas: Jeremy Hansen, astronauta canadiense en virtud de un acuerdo firmado entre ambos países en 2020, y Christina Koch, quien ya participó en la primera caminata espacial realizada íntegramente por mujeres en la Estación Espacial Internacional en 2019 y es la única que no viene del mundo militar. Artemis II es un esfuerzo global. Artemis va a crecer más allá a medida que se incorporen los privados. SpaceX está construyendo nuestro módulo de aterrizaje para Artemis III. Estados Unidos ha hecho una decisión deliberada por décadas para crear un equipo global. Y eso, en mi definición, es un verdadero liderazgo. Como canadiense, estoy
estoy orgulloso de reflejar eso en ustedes. Artemis 2 es la primera prueba tripulada de la cápsula espacial Orión y del cohete SLS, el más potente de la historia. Los tripulantes viajarán hasta la Luna y le darán la vuelta y regresarán a la Tierra en unos 10 días, donde pondrán a prueba todos los sistemas que permiten vivir en la cápsula a los astronautas. Es más que una misión que tiene que pasar antes de enviar a personas a la superficie de la Luna. Es el próximo paso que llevará a la humanidad a Marte. No iremos a la Luna de inmediato. Nos vamos a quedar en una increíble órbita que alcanza miles de millas mientras probamos todos los sistemas de Orión. E incluso veremos cómo la nave maniobra en el espacio. Y luego, si todo se ve bien, iremos a la Luna. La misión busca establecer colonias habitadas en la Luna como paso previo para llevar humanos a Marte en las próximas décadas. Tras el exitoso regreso de Artemis 1, la segunda parte de la misión se llevaría a cabo en noviembre de 2024. La NASA tiene prevista la fecha de lanzamiento de Artemis 3 para 2025, ejecutando un alunizaje tripulado en suelo lunar. En 2026 se pondrían los primeros Orión módulos y pasarelas lunares, y a 2030 se instalarían los hábitats, rovers, instrumentos científicos y equipos de extracción de recursos. En la Luna la idea es instalar una base permanente, tal como hay bases en la Antártica. En 2 días uno llega a la Luna y en casi 3. Y se devuelve, si uno parte un lunes vuelve el viernes. Artemis se da en un momento de máximo interés por la Luna y sus recursos, incluidas las grandes reservas de agua helada que hay en el Polo Sur, donde aterrizarán los tripulantes del Artemis 3. Esa agua será crucial para sustentar colonias habitadas y fabricar combustible de cohetes que puedan llegar a Marte. Es muy emocionante ver cómo esto va a inspirar a toda una nueva generación a atreverse a grandes cosas. La gran carrera, la carrera espacial de hoy, no declarada, pero la carrera espacial es si China o Estados Unidos llega primero a Marte. Llegar a la Luna no tiene un premio muy grande. Artemis 2 es un paso crucial para que en 2035 se llegue a Marte. La misión, que ya tiene sus 4 tripulantes, dará el segundo paso por un viaje rumbo a la Luna, la que volverá a ser pisada en medio siglo y por primera vez por una mujer. Termina CNN Prime, pero viene CNN Tiempo y como cada lunes nos reencontramos en Aquí se debate. Hay muchísimo que conversar y el panel está, como siempre, de lujo. Así es que nos vemos en un ratito. Lunes 3 de abril. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.